platicarles en esta sesión, nos vamos a enfocar en el Salmo 92, pero vamos a avanzar un poco más. Y antes de comenzar, yo quiero hacerte una pregunta. Ya hace un año me tocó tomar una materia de escritura y donde la profesora nos desafiaba a escribir el capítulo de un libro. Entonces yo quiero desafiarte en esta mañana. Si tú estuvieras escribiendo un libro de tu vida, ¿qué título le pondrías a este capítulo de tu vida en estos momentos? ¿Qué título llevaría el capítulo de tu vida que estás viviendo en estos momentos? Y bueno, a lo mejor ya te vino algo a la mente, algunas yo sé que son muy creativas. La verdad, cuando yo me presenté ante la hoja en blanco, les he de confesar, me dio ansiedad, me dio terror, porque teníamos hasta el día siguiente para entregar, ahora sí que un escrito de 2,500 páginas y no tenía ni la menor idea de qué escribir. Pero algo que ella nos decía muy interesante y creo que viene al caso, mucha de la lectura que nosotros tenemos como creyentes evangélicos en Latinoamérica es traducida de otros idiomas. Y algo que nos decía esta profesora de escritura es que hay muchas historias de redención en nuestros países, en nuestros contextos, que tienen que ser escritas. Porque al escribir tu historia o al escribir la historia de alguien que tú conoces, son historias de redención que quedan grabadas y que quedan registradas para otras generaciones, para otras personas que pueden ser bendecidas. Ahora, si tú escribieras el título de ese capítulo de tu vida, la pregunta es, ¿me gusta este capítulo? Como que me gustaría poner otro título, me gustaría estar en otra etapa de mi vida que no es esta. A lo mejor me gustaría regresar algunos años para poder escribir o repetir esto, o cambiar estas decisiones. Y nos pueden venir muchas preguntas a la mente. Un autor de un libro que se llama, es un bestseller que se llama Hábitos Atómicos, el autor es James Clear, menciona que cada uno de nosotros somos el resultado de lo que hemos hecho 5 años atrás en nuestra vida. ¿Y a qué se refiere con esto? Tú eres el resultado el día de hoy de lo que has comido 5 años atrás. Tú eres el resultado de lo que has leído 5 años atrás. Tú eres el resultado de lo que has estudiado o de lo que has cultivado 5 años atrás. Y si me pongo a pensar en eso, digo, wow. Y después de la pandemia creo que se detonaron muchas cuestiones que a lo mejor el día de hoy no nos gusta el resultado. Brenda nos hablaba de la ley de la siembra y la cosecha, que claramente en la Escritura la tenemos. Y dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasará? Eso es lo que vamos a segar. Y a veces no nos damos cuenta porque vivimos la vida, vamos avanzando en los años, pero no nos damos cuenta que realmente la transformación y los cambios no vienen de momentos espectaculares en nuestra vida, sino los verdaderos cambios en tu vida y en mi vida vienen de los pequeños momentos diarios que convertimos en hábitos de vida y que van a dar un resultado en un tiempo futuro. Entonces, pensando en lo que has hecho 5 años atrás, ¿cuál es el resultado de quién soy el día de hoy? Y en esto yo quiero que juntas descubramos en la palabra de Dios, precisamente en el tema de carácter que ya habíamos hablado,
y en el tema de crecer y de avanzar y dar fruto, que el fruto de mi carácter es para la gloria de Dios y no para mi gloria. Que lo que yo voy a cultivar día con día, año tras año, mes tras mes, puede dar un fruto en un futuro, pero ¿cuál va a ser el fruto o el resultado de eso? ¿Por qué? Porque si alguna de ustedes han llegado a sembrar alguna planta, alguna semilla, en casa una de mis hijas cultivó una semilla de aguacate que ya lleva 10 años y ya creció a más de 3 metros y no ha dado aguacates. Y dice, no, amenaza al aguacate y dile que dé aguacates. Y ya le dijimos, aguacatito, tienes que dar aguacates, ¿no? Porque decía una tía, si no, dile que lo vas a cortar y vas a ver que da aguacates. ¿Ustedes creen que ya dio aguacates? No ha dado aguacates. Por otro lado, me regalaron una pequeña plantita de ciruelo y después de 5 años empezó a florecer y me dio una emoción tan grande verlo florecer porque dije, wow, porque a mí no es que se me den las plantas, pero realmente es lindo ver cómo al paso de los años puede crecer una planta, puede crecer algo y puede llegar a dar fruto, pero por más que yo le grite al aguacate o le diga que dé fruto, no lo va a hacer. Por supuesto, hay factores que son importantes, que se tiene que cultivar la tierra y hacer ciertos cuidados y en su momento esperar a que dé fruto. Como decíamos hace unos momentos, no va a ser algo mágico, no va a ser algo que va a surgir de la nada. Vamos a ver, entonces, que el fruto de nuestras vidas, como vemos, va a ser también el resultado del carácter de Dios. Dice el Salmo 92, ahora vamos a leer desde el 12 hasta el 15. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro del Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Dice, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor, es mi roca y en él no hay injusticia. En la sesión anterior les platicaba que uno de los datos que me llamó mucho la atención de la palmera de dátiles es que algunas palmeras de dátiles llegan a vivir hasta 400 años. Pero el impactante es que este tipo de palmeras en la tierra adecuada y en el lugar adecuado dan fruto toda su vida. Continúan dando fruto y dando fruto una vez que han llegado a la madurez. Pero realmente pensando en esto, quiero que por un momento te pongas a pensar que habla de la vejez, que aun cuando llegáramos a la vejez, dice, darán fruto. Las personas en general, en la sociedad en la que vivimos, nos preparamos y día a día vivimos la vida, pero nos preparamos para no envejecer, no para envejecer. ¿Y cómo es esto? Compramos tratamientos antiarrugas, todos los tratamientos posibles del cabello y lo necesario en cuanto a vitaminas y kits de salud y todo lo necesario, y en cuanto a los ojos, y todo lo que yo pueda hacer posible, ¿para qué? Para evitar el envejecimiento o el envejecimiento prematuro. Quiero platicarles que hace más o menos un par de años, en una visita médica con la ginecóloga, me dio una de las noticias más fuertes de mi vida. Y me dijo, Margarita, necesito prepararte para la menopausia. Y yo, ¿qué? Dije, ¿en qué momento llegó eso? Si tan solo acabo de tener a mis 3 pollitos, ¿no? Y no, me dijo, ya estás en edad y necesitas prepararte para ese momento. Porque ya me empezó a explicar. Bueno, yo creo que muchas ya han visto bastante y no es una clase acerca de las hormonas ni la menopausia, pero llamó mi atención sus palabras porque me dijo, necesitas prepararte para esto. Y es que en la sociedad nos venden productos, nos venden la idea de no envejecer. Pero muchas veces no tomamos ni abrazamos la idea de cuál es mi propósito al avanzar en años y envejecer.
Y quiero decirte algo, la vejez no es sinónimo de madurez. No todos los árboles que envejecen dan fruto. No todas las personas que envejecen maduran. Quiero hacerte una pregunta que le hice a las mujeres y le he hecho a algunas jóvenes hace algún tiempo. Pero piensa por un momento en mujeres o en personas arriba de los 70, 80 años que digas, yo quiero ser como esa persona a su edad. Y me decían el otro día, sí hay. Quiero preguntarte, ¿cuántas conoces? Probablemente ni con una mano podemos contarlas a veces. O probablemente con las dos si eres muy afortunado. Pero los años y la vida no son sinónimos de experiencia buena. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que los años te dan experiencia. Sí te dan experiencia. Pero los años nos pueden dar experiencia de ser personas más amargadas, de ser mujeres más intolerantes, de ser personas más quisquillosas, más chocantes, que la gente no quiera convivir ya conmigo por mi forma de actuar o de ser. Y realmente esto es un reto y un desafío, porque como te decía, somos el resultado de lo que hemos cultivado 5 años atrás, dice la tesis de este autor, pero yo creo que en Cristo Jesús esto puede ser transformado en realidad. Como dice, somos trasplantados, pero quiero decirte algo, el resultado del fruto y de la madurez no es magia tampoco, es un proceso de transformación. Pero yo quiero desafiarte y retarte a que tú pienses en qué lugar te ves el día de hoy. ¿Dónde estás parada el día de hoy? Es como si fuéramos, yo venía de la ciudad de Toluca, nos venimos por la carretera de Palmillas y veníamos hacia Querétaro, pero es como si tuvieras un traslado y de repente en lugar de ver el letrero de Querétaro viera que la carretera me dice Acapulco o Guerrero. Estoy perdida, ¿no? Si yo venía al Congreso de Querétaro, yo no iba rumbo a Guerrero, yo no iba a Acapulco. Entonces, ¿qué hacemos cuando hemos visto que tenemos otro trayecto o nos hemos perdido? De verdad que gracias a Dios por la era de la tecnología y porque ya contamos con el Waze y ya contamos con tantas Google Maps y tantas cosas que pueden redireccionar nuestra ruta. Emocional y espiritualmente podemos redireccionar nuestra ruta. Yo no sé qué ruta al día de hoy estás llevando hacia tu vida madura y de vejez. Pero como te decía, la vejez no es sinónimo de madurez. Pero si el día de hoy, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la ruta que yo estoy llevando está equivocada hacia los próximos 5 años de mi vida para madurar con gracia y en el carácter de Dios, el día de hoy yo puedo redireccionar mi ruta y decir para dónde voy. ¿Para dónde me puedo dirigir a partir del día de hoy? Que me estoy dando cuenta que probablemente el resultado de lo que yo he hecho 5 años atrás no es precisamente lo que espero o lo que busco. O no es vivir para los propósitos de Dios o florecer para su gloria. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 15. El Señor Jesús habló a sus discípulos y en estos versículos Él les dijo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y se les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Una prueba de ser discípulos de Jesús, de ser discípulas de Jesús, es el fruto que tú y yo damos en nuestra vida. Aún dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas veces, no sé si han probado el dátil, cuán dulce es un dátil? Pero hay frutos que pueden ser muy ácidos, o hay frutos de árboles que pueden ser amargos también. Nuestro carácter, nuestra vida, la parte intangible de nuestro ser, va a dar un fruto, tarde o temprano. Pero la pregunta es, ¿qué clase de fruto es el que estamos dando? Y si nosotros queremos que esa clase de fruto sea el fruto que glorifica al Padre, que se parece al carácter del Padre Celestial, entonces Jesús nos dijo aquí algo muy importante, y que es permanecer en Él. Porque dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, quiero decirte algo. ¿Nada es nada? Sí, ahí dice el vocablo nada. Pero el contexto y el mensaje lo que dice es, nada de valor eterno puedes hacer. ¿Por qué? Porque esto no significa que tú no te despiertes un día cotidiano en la mañana y suene tu alarma y digas, ya se me hace tarde y voy corriendo y bajo a hacer de desayunar corriendo a mis hijos y tengo que llevarlos a la escuela y ahora al rato tengo que regresar y voy a ir a la reunión de las mujeres o tengo que trabajar en esto y ya, híjole, y se me olvidó este otro pendiente y tengo que ir a pagar esto y se acabó la media mañana, ya tengo que ir por los niños y regreso. Todo eso lo puedes hacer sin Jesús. Pero ojo, a lo que se refería Jesús, nada de valor eterno. Si tu día y mi día no empieza con un tiempo de contemplación en Dios, en quién es Él. Y a contemplación no me refiero a que tengas que tener 3 horas continuas de tu devocional en la madrugada, no. Despiértate un poco antes. Intencionalmente, ¿qué haces en cuanto despiertas? Tu mente, ¿hacia dónde la direccionas? Y todo eso, como te decía, va sumando esos hábitos y esas formas que a lo largo del tiempo se va a ver un resultado y va a haber un fruto. Y que las mismas actividades cotidianas que hacemos por lo regular todos los días, aparentemente viviendo para la gloria de Dios, podemos encontrar un sentido de que pueden tener un valor eterno y no nada más pasar el día por vivirlo y vivir la vida así. Realmente en esto es importante entender ahora 3 aspectos acerca de la madurez, porque como les dije, no es lo mismo envejecer que madurar. No todas las personas que avanzan en años cronológicamente han madurado. Y el primer aspecto que vamos a ver es que el fruto de la madurez va más allá de lo que yo hago. Yo puedo todos los días formar hábitos, tratar de hacer cosas, por supuesto, que aparentemente direccionen mi vida hacia disciplinas espirituales. Puedo leer mi Biblia, puedo escuchar el devocional del día que me mandan en el chat o leerlo, pero muchas veces la vida no solamente se trata de las actividades cotidianas que todos los días hago, porque no es, como les decía, un mero conductismo moralista. No se trata de hacer cosas que parezcan espirituales. ¿Por qué? Y quiero que vean esta imagen. Algunos autores que hablan del cambio y de cambios profundos mencionan la figura del iceberg. Un iceberg, cuando se alcanza a ver en el mar y en las aguas, probablemente muchas de nosotras
Físicamente no lo hemos visto, algunas probablemente han tenido la oportunidad de verlo, pero la película tan sonada del Titanic se hundió. ¿Por qué? Porque no se ve las profundidades del tamaño de esa roca de hielo. Realmente los estudios confirman que un iceberg aproximadamente es un 10 a un 11% del tamaño lo que se alcanza a ver por encima de lo que realmente existe en lo profundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Tus acciones, tu vida, cómo tú te comportas, es la parte superior únicamente del iceberg. Y existen profundidades. Voltea a ver a la que está a tu lado. ¿Estás viendo? La punta del iceberg únicamente. Y este principio es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces como creyentes, como hijas de Dios y como hijos de Dios, nos hemos acostumbrado a vivir la espiritualidad a través de terceras personas. Y vivimos una espiritualidad o una vida espiritual meramente superficial, de actitudes. Voy a la iglesia, canto en las alabanzas, leo mi Biblia, leí el devocional, mandé el mensaje a mi grupo pequeño, ya saludé a las hermanas y creo que eso es mi vida espiritual. Y estamos profundamente equivocados. Muchas veces los creyentes durante años han vivido una vida espiritual por la superficie. Y no profundizamos realmente en las, ahora sí que capas más hondas de nuestro ser y de nuestra alma, donde Dios quiere escudriñar los deseos más profundos de nuestro corazón y aquellas cosas que deben de emerger realmente y que el Señor quiere traer a la luz, como hace rato Brenda decía, de aquellas cosas que van a brotar a la luz. ¿Para qué? Para venir y rendirlas a Él. Escacerro dice en uno de sus libros que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, él tiene una tesis y dice que no podemos hablar de madurez espiritual si no existe madurez emocional en la vida de un creyente. Madurez espiritual no es saber la Biblia de memoria, no es saber conceptos teológicos, no es ir a la iglesia todos los domingos y no faltar a tus estudios bíblicos. Madurez espiritual no es vestirme femenina cuando voy a la iglesia y mostrar una figura que aparentemente parezca piadosa. Eso no es una vida espiritual. Realmente la espiritualidad va a lo profundo de mi ser, donde como un espejo, como veíamos frente a Dios, podemos estar desnudas emocional y espiritualmente, donde Él puede sacar a la luz todas esas emociones y esos deseos profundos. Y no es que muchas veces esos deseos sean malos. Muchas veces como mujeres tenemos deseos de sentirnos amadas, de sentirnos protegidas, de sentirnos cuidadas. Y no es que sean malos deseos. Pero el punto es que esos deseos hemos tratado por encima únicamente de suplirlos y de encontrar soluciones a nuestros deseos en tantas cosas menos en Dios. Y nada me satisface. Y sigo sin estar llena. ¿Y qué sucede? Sigo viviendo una vida espiritual que es nada más por encima y es superficial. Y esto me está llevando una ruta, como les mencionaba, a envejecer en mi vida, pero no madurar en el carácter de Cristo. Estoy aprendiendo a imitar conductas únicamente que pasan por encima de ese iceberg de mi vida, que aparentan piedad, pero realmente no hay una profundidad en aquellas cuestiones de mi alma donde Dios quiere sacar a la luz aquellas cuestiones que muchas veces para mí pueden ser tan perturbadoras. Pero quiero decirte algo, para Dios no es perturbador. No es perturbador
el que seamos honestos y sinceros y podamos descubrir qué hay en lo profundo de mi alma y de mi corazón. Permitamos que el Espíritu Santo penetre cada capa de nuestro ser, cada capa de ese iceberg de mi carácter, de mi vida, de mi alma como mujer. Y como el salmista escribía, Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. ¿Y por qué me son ocultos? Porque estoy viviendo una vida espiritual superficial, en apariencia, donde todos pueden ver algo que puedo publicar a lo mejor en redes sociales, que pueden ver en mi círculo de amigas y todo. Pero yo les decía en alguna ocasión a algunas jovencitas en un grupo pequeño, ¿y acaso publicamos en nuestras redes sociales cuando me peleé con mi mamá o cuando están tirados los calcetines o los chones en media recámara y llegan y hay una discusión en el hogar o los trastes sucios? Claro que no. Entonces, Dios quiere irrumpir en nuestras vidas para poder realmente redireccionar ese camino que estamos llevando y encontrar un camino verdadero a la madurez de carácter. ¿Cómo puedo madurar en carácter? ¿Cómo puedo madurar emocionalmente? Porque como les decía, no podemos hablar de madurez espiritual si no hay una madurez de carácter y no hay una madurez emocional. Si continuamente hay cosas que aparentemente me causan estar estallando, ser iracunda, contestar de feas maneras, algo hay que verificar. Está surgiendo de algo en lo profundo. Decía un autor, estamos muy cuidadosos como sociedad de las alergias que nos provocan los alimentos en la actualidad, pero ¿qué hay de las cosas que te causan alergias emocionales si no te has dado cuenta? Y parece que te enroncha algo que dijo tu esposo o tu hijo, ¿no? Y tratas de no contestar o de no ser, pero por dentro estás que no te la aguantas, ¿no? O no solo eso, que hay, hace rato comentaban y me impactó lo que decía Brenda también, que hay del chisme, ¿no? Como dice la Biblia, que es un bocado suave. Sabe rico el chisme, o sea, la verdad sí. Y cómo somos tentadas como mujeres cuando nos reunimos en grupos pequeños de amigas, en la confianza y en la intimidad de decir, te lo cuento para que ores. Entonces, ¿qué hay de esas profundidades del corazón? Y no le llamamos como es a lo que es en realidad, porque nos da miedo. Les decía, es perturbador encontrar esas profundidades del corazón y del alma en nuestra mente, donde hemos descubierto que hay muchas áreas de nuestra vida que nos falta madurar y crecer. Necesitamos redireccionar nuestro camino y tomar un paso hacia la madurez. ¿Cómo es un creyente maduro? Un creyente maduro refleja el carácter de Jesús. Un creyente maduro ama más el día de hoy que hace 2 años. Un creyente que madura sabe perdonar más como Jesús el día de hoy que hace una semana o que hace 3 meses. Un creyente maduro es sincero, es honesto para con Dios, en sus lamentos, en sus dolores, en sus quejas aún, como lo hicieron muchos hombres y mujeres en la Escritura. No tratan de cubrir una apariencia únicamente o maquillar esas máscaras en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a usar máscaras. Máscaras en la iglesia, máscaras con la familia, máscaras en los lugares en los que nos desempeñamos, pero la realidad es que Dios no quiere que utilicemos máscaras, sino el rostro descubierto, reflejar su gloria, la gloria del Señor. El segundo aspecto que yo puedo entender o ver acerca de esto es que el fruto de la madurez no se va a dar deprisa. Como les decíamos, no es magia.
Ya ayer Pao, Brenda lo volvió a recalcar hoy, el fruto del Espíritu. John Mark Comer en su libro Elimina la prisa de tu vida menciona que uno de los enemigos más grandes de la vida espiritual es la prisa. Y vivimos en una generación que no sabe amar porque el amor no se da deprisa. El fruto del Espíritu no coexiste con la prisa. Tú no puedes experimentar la paciencia, la paz, la bondad, el amor deprisa. Tenemos que ser intencionales para ir al ritmo de Jesús, al ritmo de su gracia. Y yo sé que a veces queremos comernos el mundo y andamos deprisa porque queremos hacer más y hacer más y hacer más. Pero dar fruto no se trata de cuánto haces para Dios, sino de lo que Dios ha hecho para ti. Había una frase en una ventana que me encantó y mi hija le tomó la foto y decía: no te enfoques en conquistar el mundo, sino enfócate en el siguiente paso que el Espíritu Santo te está llevando a dar. Y eso es muy importante para disminuir el ritmo en nuestra vida. Cuando Jesús dijo: venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, no significa que subamos a Jesús al tren de nuestra vida, en nuestro afán, y a que corra como nosotros queremos correr. No, significa que intencionalmente yo debo de buscar a Jesús y preguntarle: Señor, ¿cuál es el ritmo que debo de llevar en mi vida para seguirte, como decía Brenda? Para seguir a Jesús tenemos que ir a su ritmo. Tenemos que ir a su paso, al paso que Él nos marca. No es como un reloj de arena de ya me queda tanto tiempo y se acabó, no. Es lo que el Espíritu Santo nos va marcando. Y esto nos lleva al siguiente aspecto del fruto de la madurez. El fruto de la madurez es el resultado de disfrutar a Dios. Hemos hablado tanto del asombro, de la contemplación. Y el fruto de la madurez es tan hermoso poderlo pensar de esta manera porque, fíjense, hasta un no creyente puede aprenderse versículos de memoria. Cuando yo era joven, conocimos un joven en el grupo que en su universidad ganó concursos de discursos porque se aprendía de memoria las conferencias de un pastor que era muy elocuente e iba a su universidad y las daba idénticas y hasta levantaban la mano y los jóvenes decían sí, y él no era cristiano. Y decía, y yo me las aprendía de memoria y les decía: ¿quién quiere recibir a Cristo? Y levantaban la mano en la universidad. Dice, y yo no conocía a Cristo. Qué interesante, porque realmente esto nos lleva a reflexionar que uno creyente puede leer la Biblia, uno creyente puede aparentemente decir, sí, tengo a Jesús en mi corazón o profesarlo, pero eso no ha cambiado sus afectos realmente. Varios autores, entre ellos Jonathan Edwards, habla de los afectos de la vida del creyente. Y realmente son aquellos afectos los que tienen que ser transformados para encontrar las profundidades de mi vida y no una vida superficial. ¿Y por qué me refiero a los afectos? La gente en realidad no es que sea a veces reacia al cambio. La gente en realidad es reacia a que le impongan las cosas y los cambios. Cuando tú y yo tenemos que hacer las cosas porque debo de, es que hoy tengo que leer mi devocional, es que hoy debo de ir a la iglesia, es que hoy tengo que hacer esto. Al paso del tiempo, ¿qué va a suceder? Pues me voy a fastidiar. Y va a resultar de que nada de lo que he estado haciendo durante ese tiempo realmente ha funcionado. ¿Por qué? Porque lo hago como una
obligación. Solamente un creyente nacido de nuevo, cuando has encontrado realmente la bancarrota espiritual en la que nos encontramos tú y yo, y la necesidad de ser trasplantadas a la tierra fértil que Dios pone para poder crecer y madurar y entender que solo es por gracia ese proceso y que diariamente yo puedo encontrar ese deleite en ese momento de contemplación y decir, Señor, aunque sea unos minutos de mi mañana, no quiero nada más estar pide y pide y pide y pide, quiero contemplarte. Una amiga me decía que escuchó de un pastor y llamó la atención porque dice, nuestras oraciones parece que a Dios lo tenemos como el jardinero, el barrendero, el cuidador de la casa, el ama de llaves y le decimos, Dios, la nana, te encargo a mis hijos, te encargo la casa, te encargo al perro, te encargo el jardín. Y Dios no es eso. Dios es Dios. Quien necesita adorarle somos nosotros. Dios no necesita tu adoración ni mi adoración. Quien necesita contemplar a Dios soy yo misma para poder ser cambiada y transformada. Y seamos honestas, pero esta disciplina de la contemplación en nuestras vidas a veces no se nos da. Ayer fue un ejercicio maravilloso y me encantó con Pau. Cómo poder ver en un salmo todo lo que es Dios para mí. Y esto me puede llevar a recordar y a reflexionar, Señor, tú estás diciendo que eres mi roca, pero honestamente a lo mejor en esa área de mi vida no te he conocido como una roca. Y he suplantado o he tratado de suplantar como mi roca, poniendo en ese lugar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Entonces, ¿cómo yo puedo contemplar y no solamente contemplar, sino ahora ese fruto de esa madurez se va a dar cuando yo tengo un deleite por algo? Y esto me va a llevar a entender que ese deleite me lleva a la gloria de Dios. La gloria de Dios y el glorificarlo a Él. Glorificar a Dios, dicen algunos autores, es reconocer su belleza, es reconocer su grandeza, es tener esos afectos por un deleite, decir, wow, qué increíble. Probablemente a algunas de ustedes aquí les encanta el arte. Decía un autor, yo veo una obra de Picasso y digo, ay no, por favor, o sea, vámonos a otro lado, ¿no? Pero yo tengo una hija que puede ir a un museo y puede estar horas viendo una pintura y decir, ve los colores y ve esto. Cuando observamos y cuando realzamos la belleza de algo, glorificamos eso. Cuando glorificamos a Dios, observamos sus virtudes, observamos quién es Él, le glorificamos por quién es Él y disfrutamos ese momento. No es algo obligatorio. Si hasta el día de hoy, y yo quiero que seamos bien honestas, dices, híjole, contemplar a Dios, me despierto en la mañana, Señor, gracias por todo y por todos el día de hoy, amén, vámonos. No, eso no es contemplación. Pero si probablemente no hemos experimentado la contemplación, como les decía, el día de hoy es un buen momento para redireccionar mi vida y tu vida. Y ser honestas con Dios y decir, Dios, honestamente no he aprendido a contemplarte. No he aprendido a conocerte. Quiero aprender a conocerte más en esta área de mi vida. Quiero aprender realmente cómo esto me puede transformar. Y esto me va a llevar a entender que la madurez cristiana no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, sino de lo que Dios hace en mí y por medio de mí. Entonces, recordando, el primer aspecto es el fruto de la madurez va más allá de lo que hago. El fruto de la madurez no se puede dar deprisa y el fruto de la madurez es resultado de disfrutar a Dios.
Robert Saucy, en su libro de Lo común hecho santo, dice que una de las desgracias más grandes que puede haber en el cuerpo de Cristo es que haya cristianos que solo envejecen y nunca maduren. La pregunta es, ¿cómo tú a veces haces para que la gente reciba tu amor a través de tu servicio, de cualquier buena acción? Pero en lugar de enfocarse en ti, es que la gente pueda ver al Padre en ti, que puedan ver a Dios en ti y en mí. El fruto de la madurez es la evidencia de un amor maduro. Y en este proceso quiero decirles algo. ¿Acaso Dios es el que hace todo? ¿O Él me ha dado alguna responsabilidad a mí? Porque a veces decimos, bueno, es que, Señor, no he madurado, pero por favor, aquí estoy, hazme madurar. No. Yo quiero decirte que hay cosas claramente en la Escritura que a ti y a mí Dios nos ha responsabilizado y que Dios no las va a hacer por ti ni por mí. Cuando Dios te dice, perdona a tus enemigos, Señor, tú perdónalo, porque pues yo no, no. ¿A quién le está dando la responsabilidad? Luego dice también en la Escritura, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿A quién le está dando la responsabilidad? Se vale airarse, pero no pecar. Y la responsabilidad no va a ser de Dios. Es que, Señor, pues mira nada más lo que me hizo, ¿no? Y estamos echando culpas a todo mundo. ¿Qué hizo Adán con Eva? La mujer que me diste. ¿Y qué hizo Eva? No, pues fue la serpiente. Eso es causa de la caída, del pecado. Echar la culpa y la responsabilidad a otros de lo que a mí me corresponde. Pero ¿qué es mi deber? Mi deber es depositar mi confianza y exponer mi corazón a todo aquello que aumente mi hambre y mi deleite en Dios. Lo más importante que una mujer puede aportar a esta tierra no es su belleza física, tampoco es su feminidad, tampoco es su capacidad de tener hijos o de hacer labores del hogar. No, es ser portadoras del carácter de Dios a través de ese dulce fruto de la madurez. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, y esto me encantó leerlo de un libro que se llama The Gospel of Ruth, es el Evangelio de Ruth, de James Custis. Ella decía que hablando del rol de la mujer, hemos estereotipado el rol de la mujer de forma cultural. ¿Y qué sucede? Que no nos vamos a los aspectos meramente bíblicos y de origen en la creación. El primer mandamiento que Dios le dio al ser humano, ¿cuál fue? Fructificad y multiplicad, sojuzgad la tierra. Y algo que decía esta autora es que cuando Dios otorgó ese mandato, no creó a Adán y a Eva y le dijo, mira Eva, a partir del día de hoy, tu labor es planchar, es hacer de cocinar, estar en la casa, estar con tus hijos, hacer la lista del súper, tener todo tiempo, hacer la agenda y tener aldeando el hogar y las camisas bien planchadas, por favor, de tu esposo que se va a ir a trabajar. ¿Le dijo eso Dios a Eva? No existía casa que hacer, no existían camisas que planchar, no habían labores que hacer. ¿Cuál fue el mandato en realidad? Fructificar y multiplicar. ¿Y ese fructificar qué era? Dar fruto para la gloria de Dios en el carácter de Dios. ¿Qué significa? Entonces a partir del día de hoy, ya no voy a planchar. No. Significa que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque de nada me va a servir trapear el día de hoy en la tarde en mi casa y yo trapeo y entra en eso mi hijo corriendo con los zapatos sucios. ¿Por qué entraste con los zapatos sucios? Que no valoras todo el trabajo que yo hago, soy tu madre. ¿Para quién lo hago? ¿Para quién lo hago?
Entonces, si las cosas las hago realmente para fructificar y multiplicar y para la gloria de Dios, ¿no creen que las cosas que nos enojan en la vida cotidiana distan mucho de ser cosas piadosas para la gloria de Dios? Y ojo, no que nunca me enoje, porque Jesús se enojó. Y hay maneras santas de enojarme y de indignarme por cosas que destruyen la vida y lo que Dios también aborrece. Pero a veces mis enojos, mi falta de madurez emocional, mi ansiedad, mis preocupaciones van más en función de cosas que yo no he aprendido a madurar en mi vida y en mi carácter. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que hagamos una contracultura realmente. Y que en esa contracultura lo más importante que podamos regalar es que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo de relaciones maduras, porque es el mejor regalo que nosotros podemos dar a los demás. El fruto de tu vida no es para autoconsumo. Ningún árbol da fruto para consumirlo a sí mismo. El fruto de tu vida es para dar un alimento dulce y fresco a todos los que te rodean. No importa qué edad tengas, escúchame bien. Puedes ser muy joven, adolescente, jovencita, ya casada, no casada, empezando los temas hormonales de la menopausia, como puedo entenderlo, más avanzada en edad. ¿Acaso no te gustaría pensar en unos años? Quiero en 5 años dar ese fruto que Dios quiere que dé. Hay un estudio que hizo un psiquiatra, Paul Meyer, y decía que estudió algunos seminaristas. Y algo sorprendente que hizo en este seminario es hacer muchas pruebas psicológicas y psiquiátricas, y decía que algo sorprendente es que no había mucha diferencia entre cómo enfrentaban las crisis los no creyentes y los creyentes que estudiaban en un seminario. Y de verdad era desalentador esta noticia, porque es ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero después, avanzando en estas pruebas que hicieron junto con los seminaristas, se dieron cuenta que hubo una diferencia en algunos y no era la mayoría. Que la diferencia abismal entre aquellos creyentes que enfrentaban las crisis, la vida de diferente manera, que habían madurado en muchos aspectos en su vida, era porque diario o casi diario meditaban en la palabra de Dios. Y ojo, no es lo mismo leer la palabra que meditar en la palabra y en la presencia de Dios. Y decía este estudio que tan solo se necesitan 3 años continuos, escúchame bien, 3 años continuos de un hábito diario de meditar o casi diario de las Escrituras para empezar a ver un cambio de tu carácter y de tu madurez. Realmente esto es impresionante. Pero a lo mejor, como decía hace rato Brenda, si te has sentido estancada, que no avanzas, meditemos dónde estás el día de hoy. Y quiero dejarte una tarea, que te lleves nada más y tú lo anotes posteriormente. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Ponte a pensar en eso. Hoy es el primer día del resto de tu vida. En una ruta hacia tu futuro, como te decía, tú estás en esa ruta. ¿Cómo te ves en 5 años? De donde te encuentras el día de hoy. ¿Y qué hábitos y qué cuestiones profundas puedes empezar a trabajar para redireccionar la ruta de tu vida a una verdadera madurez en Cristo? Que el Señor les bendiga.